Te pido, Mauricio, Santi, que, bueno, se fijen quiénes son los que, tomen lista quiénes son los que están presentes, así vamos a hacer un seguimiento, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a aplicar. A ver. ¿Se ve bien eso? Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la contabilidad y también cómo actúa como un sistema de información contable, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente que la contabilidad, lógicamente, no es solamente para llevarla adelante en una empresa, ¿sí? En un organismo público, ¿sí? Sino también que puede servir para las familias, para las personas, ¿sí? Entiéndanlo de esa manera. En la facultad quizás por ahí no se nos dice, o por ahí algunos sí, pero cuando me ha tocado cruzar no se decía mucho esto, ¿sí? Que la contabilidad sirve también no solamente para las empresas, sino que uno puede aplicarlo a su propia vida personal, ¿sí? Y en ese sentido, la verdad que me ha tocado participar en charlas y en una de las últimas que he participado de finanzas personales que hemos dictado con el equipo docente, una de estas cuestiones eran estos mitos que existían acerca de la contabilidad, que la contabilidad era solo para las empresas, para las personas jurídicas, ¿sí? O para aquellas sociedades, ¿sí? Organismos públicos que tendrían o tienen grandes movimientos económicos, era solamente para eso. Y no es tan solamente para ellos, ¿sí? La contabilidad también puede ser aplicada para la vida personal o familiar. ¿Y ustedes por qué creen que puede ser así también? Porque quizás también ustedes tienen este concepto, este mito acerca de la contabilidad que solo es para las empresas y las corporaciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser aplicado también en nuestra vida personal? Yo, profesor, yo discrepo, ¿eh? Para mí Sí. va más por lo que es educación financiera, tipo administración financiera, que el hecho de contabilidad en sí. Yo creo que la contabilidad abarca más que capaz lo que necesita una familia, por así decirlo. Es mi opinión nada más, ¿eh? Dylan Leonel, ¿no? Leones, pero sí es lo mismo. Dylan Leonel. No, yo no dije que la contabilidad no abarca la parte impositiva, la parte contable o financiera. La contabilidad lo abarca todo y lo que vos está diciendo, eso lo abarca. Pero no quiere decir que la contabilidad no se aplique también a las familias, se puede aplicar. No, claro, obviamente. Lo que pasa es que yo decía, por ejemplo, ¿no? Capaz que alguien viene a pedirte un consejo sobre finanzas y capaz la contabilidad abarca muchas cosas. Vas por un lado capaz un poco menor. Si le enseñás, no sé, administración financiera, quizás lo entienda mejor que en sí la contabilidad en sí. Obviamente la contabilidad abarca todo, ¿no? Mirá, te explico, sencillamente para que también lo puedas entender. Yo, como dije recién, también doy charlas de finanzas personales. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Se cortó, parece. A ver. ¿Me ven, no? ¿Ven la presentación o se dejó de presentar? Sí, se ve la presentación. No, se ve. Me pareció como que se ve cortado. Como te decía, yo que doy charlas de finanzas personales, una de las cuestiones que la contabilidad vino a abarcar a muchas personas que quizás no tienen idea que podía ser de utilidad, ¿sí? Es uno de los informes que ustedes van a ver más adelante, que es el flujo de caja o el cash flow.
Yo no les voy a enseñar toda la contabilidad a una persona que quizás no tiene conocimiento contable, pero te cuento una experiencia. En esa charla había músicos, había psicólogos, había personal que se dedicaba a la acción social y que quizás no tenía idea de la contabilidad y quizás llevarse un orden de cómo llevar sus finanzas. Y en la contabilidad, uno de los principios fundamentales, como arrancó, es con la registración. ¿Sí? ¿Y qué es la registración? Registrar todas las operaciones, todos los hechos económicos que se generen. ¿Sí? Y en tu vida familiar, vos generás muchas operaciones económicas, comprás, vendés, ¿no? Y vos decís, es tedioso uno mismo tener su propio sistema y registrarlo todos los días, agarrar los papelitos que compré en el supermercado, en la verdulería, en el kiosco, ¿no? Pero yo les decía, quizás no lo vas a hacer día por día, lo puedes hacer cada fin de semana, ¿sí? Y también hoy por hoy existen los medios digitales, que quizás hoy no utilizás tanto dinero físico. Utilizas una tarjeta de débito, utilizas una tarjeta de crédito, ¿sí? Y todos los movimientos quizás te quedan registrados ahí y vos, una vez que ingresás, qué sé yo, a tu cuenta bancaria, por home banking, bajas esos movimientos y registras en tu propia contabilidad personal, que lo puedes llevar en un Excel tranquilamente, ¿sí? Y ahí vos podés identificar todos los gastos que vos tuviste, ¿sí? Y también vos ya sabés de antemano cuáles son tus ingresos. Y con un simple cash flow o flujo de caja, que es uno de los informes de gestión de la contabilidad, lo puedes aplicar a tu vida personal también. Eso también lo ¿Sería como un puedes... presupuesto, por así decirlo? Claro, eso también lo puedes replicar en una empresa, en una multinacional, en un organismo público con mucho más cuentas, con mucho más operaciones, ¿sí? Y a eso le puedes agregar mucho más contenido, ¿sí? Pero la contabilidad lo abarca todo. No es que no puede ser aplicado para la vida personal de uno y solamente se aplica para las empresas. O algunos pueden llegar a decir, no, la contabilidad se aplica solo a lo que es organismos públicos. No, la contabilidad se aplica a todo. ¿Sí? Tiene un campo muy amplio y lo abarca todo. ¿Por qué lo abarca todo? Porque el hombre sintió desde el comienzo de su existencia la necesidad de ¿qué? De saber qué tiene y controlarlo. ¿Sí? Porque si no sabe lo que tiene, ¿cómo va a poder controlar? Y a su vez, no solo controlar, ¿cómo va a poder tomar decisiones? ¿Sí? Me imagino que cada uno de ustedes, no sé, quizás alguno es económicamente independiente o financieramente independiente, o no. Si es no, quizás, bueno, esa función en quién está relegada, en nuestros viejos. Bueno, que se ocupen ellos, cómo va la vida financiera y económica de mi familia. ¿Sí? O por ahí te dicen, bueno, nosotros te damos X cantidad de dinero, vos manejate con eso. Y ustedes pueden tener su propio presupuesto, su propio cálculo. ¿Sí? Y si se manejan independientemente, lo mismo. Yo creo que de alguna manera ustedes están organizados financieramente o económicamente. ¿Puede ser así o no? Sí, sí, uno siempre, va, por lo menos debería tener un plan económico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo como que ya tengo todo apartado, ya sé lo que uso, sé lo que gasto, lo que ingresa, lo que saco. Vos reconocés cuáles son tus fuentes de ingresos y también reconocés cuáles son tus gastos. Tal cual, sí, sí. Y después de qué te das cuenta cuando apareás ingresos con egresos. No, yo lo llevo muy, no sé si lo llevo tan a ese Muy, nivel. muy, muy precariamente, digamos, ahí. Yo, por ejemplo, yo trato de gastar lo mínimo indispensable, soy como una lauchita, y todo lo demás, ¿Sos nada, tacaño? nada, soy codito. Y todo lo demás tengo una parte de ahorro en moneda dura y la otra yo la timbeo en la bolsa, en la realidad. Bueno, es lo que yo te decía, tener un cash flow, estar ordenadamente, financieramente, económicamente, eso te lleva, una vez que vos aparezcas tus ingresos con tus egresos, a decir, bueno, de esta manera yo estoy viendo, tengo más, digamos, me queda todavía de los ingresos que tengo una vez que
pagué todos los gastos, todas las deudas, me queda un ingreso, y ahí yo veo que hay un sobrante, eso lo puedo llamar como ahorro. ¿Y qué hago con ese ahorro? Bueno, puedo tener diferentes alternativas, ¿sí? Hoy por hoy, lógicamente, dejarlo a esos ahorros en pesos no sirve porque se evalúan inmediatamente. Entonces yo tengo que tratar de a ese ahorro darle valor y poder invertir, ya sea, por ejemplo, como recién dijimos, en instrumentos financieros, que puede ser en criptomonedas, que puede ser comprando acciones, que puede ser comprando bonos, etc. Y también puede ser, por ejemplo, si es bastante ese ahorro que tengo, invertir en un lote, en una casa, ¿sí? Y si yo quiero, digo, no, ya tengo todo eso, digo, bueno, me queda esto a fin de año o me está quedando esto todos los meses, proyectar y decir, bueno, me voy con unas buenas vacaciones, me compro un buen auto, lo que fuera, ¿sí? Yo Pero lo que eso, sí, separo mucho lo que es ahorro de inversión. No sé si está bien lo que hago, pero yo, por ejemplo, ahorro como que no lo invierto, es como un colchón aparte que tengo. Lo que invierto es lo que estoy dispuesto a perder, por así decirlo. No sé si está bien lo que estoy diciendo. sí, con el ahorro puedes tener diferentes canales, por eso yo te decía, tener diferentes canales, diferentes salidas, puede ser en este caso, como vos dijiste, destinar una parte de ese ahorro a instrumentos financieros, es decir, otro ahorro a un proyecto tuyo de inversión, qué sé yo, no sé, digo, una pavada. Me voy a poner este año a vender productos regionales de Mendoza, San Juan, qué sé yo, le voy a dar fuerza a eso. O decir, me voy a venir a un supermercado. O decir, no sé, me voy a venir a un gimnasio. Tener diferentes canales de salida de ese ahorro en inversión que vos puedas generar, ¿sí? O realizar instrumentos financieros, como te decía recién, un proyecto propio, ¿sí? O invertir en un lote, tu vocación, lo que fuera, ¿sí? Porque no solamente es ganar dinero, también es el beneficio personal y el disfrute, perdón, ¿sí? Bueno, ya hablamos entonces y sabemos y concluimos que la registración es muy importante, ¿sí? Porque eso a nosotros nos permite saber y tener los pies sobre la tierra, ¿sí? Si no sabemos cuáles son nuestras fuentes de ingresos, seguramente podremos decir gastar, voy a incurrir en gastar de más o en gastar de menos, cuando podía, digamos, yo tener o realizar mayores gastos porque tengo varios ingresos, ¿sí? Una vez que tenemos determinado eso, registrado, sabemos dónde estamos parados. Y no solamente hablo de ingresos y de egresos, sino también hablo de lo que poseo. Y en eso yo me refiero a mi situación patrimonial. ¿Cuánto tengo de, supónganse, de bienes, de maquinarias? ¿Cuánto tengo, por ejemplo, en lotes? ¿Cuánto tengo en inmuebles? ¿Cuánto tengo en maquinarias? ¿Cuánto tengo en materia prima? ¿Cuánto tengo en mercadería? ¿Cuánto tengo invertido en inversiones transitorias, inversiones permanentes? ¿Sí? Eso me da a mí una información patrimonial. ¿Sí? Y después, lógicamente, también voy a tener una información financiera, cuánto me ingresa y cuánto me sale de dinero, ¿sí? Y luego información económica, cuánto gané o cuánto perdí. Y eso quiere decir sin necesidad de que me haya entrado dinero o salido dinero. Yo solamente veo cuánto gané, cuánto perdí, utilizando cuentas de resultados. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en principio sabemos que la contabilidad es importante y que existe desde el propio nacimiento del ser humano, ¿sí? Que, como sabemos, han sentido la necesidad de saber lo que tenía, producto de qué, producto de conquistar nuevas tierras, producto de conquistar nuevos imperios, producto de conquistar nuevos ganados, vacunos, animales, todo lo que podía ir generando, obteniendo, ¿sí? El hombre con su propia mente no lo puede recordar todo. ¿Por qué? Porque tiene una mente que es finita. ¿Sí? Algunas cuestiones yo puedo recordar, pero no todas. Ustedes también. Algunas cuestiones pueden recordar, pero no todo. Tiene que tener un registro. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber lo que tiene y después, en función de eso, planificar, tener un plan, planificar, proyectar hacia adelante. ¿Sí? Y después, ¿qué? Decir, voy a tomar decisiones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y una vez que yo tomé esas decisiones, también
controlar. Porque ¿qué pasa si yo tomé una decisión de decir, bueno, voy a desarrollar un producto, una marca, que quiero que sea lo que se instale en el mercado, quiero vender productos originales, qué sé yo, y no lo estoy haciendo, o la verdad estoy vendiendo poco, entonces yo tengo que decir, bueno, que puedo corregir, porque yo decía vender, supónganse, 100 paquetes, no sé, de aceite, o sí, 100 paquetes de, supónganse, ¿qué le podemos decir? De nueces, o puedo decir de tarritos de miel, lo que fuere, y no lo estoy haciendo, entonces tengo que ver cómo puedo llegar a eso que yo presupuesté, porque yo seguramente habré invertido dinero, ¿sí? Entonces yo tengo que ir viendo, ir corrigiendo para ver cómo puedo, lógicamente, corregir ese desvío. Entonces, la contabilidad, la verdad que lo abarca todo y tiene muchas áreas, ¿sí? Entonces, si este muchacho, este árabe, que está perdido en medio del desierto, les pregunto a ustedes, ¿qué será eso de la contabilidad? ¿Eh? Con todo lo que dijimos, más o menos, que no sea solamente el compañero que participe, que sea uno más, ¿qué me pueden decir que es la contabilidad entonces? ¿Qué les parece a ustedes? Con todo lo que dijimos. Puede ser que sea como una organización o administración de los recursos. Sí, algo puede ser eso, una organización y administración de los recursos. ¿Qué más dijimos nosotros? Puede ser como si fuese un sistema en donde controlo y llevo un registro de los gastos y los ingresos también. Sí, es un sistema. ¿Sí? Es un sistema que lo que hace es registrar, procesar, ¿sí? Pero no solamente es ingresos y egresos, sino también cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial y con lo económico, como dije recién, ¿sí? Y también que nos permite la contabilidad planificar, tomar decisiones y controlar, ¿sí? Y acá también me dice Marcelo Porro, es la manera de recolectar información. También, porque dijimos hoy cuando hablamos con el compañero que nosotros necesitábamos que saber, ¿sí?, cuáles eran nuestras fuentes, cuáles eran esos datos, ¿sí?, que a mí me permitían decir esto es ingreso, esto es gasto, ¿sí? ¿Se entiende? Y no vi algo más que me dijeron, a ver si puedo ver algún detalle más. La contabilidad es una Profe, no es solo también. Voy a hacer un comentario. Me dicen que también la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica y financiera. Si esta es una visión más académica, debe ser que está escribiendo con el libro en la mano o con otro libro. La tiró nomás. La tiró la cancha. Leila Acuña. Sí, es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio. Sí. Pero bueno, me gustaba quizás escuchar más, un poquito más la opinión de ustedes con sus propias palabras, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, profe, ¿no tiene que ver también con el hecho de que si uno no solo tiene que recolectar los datos, digamos, de cuánto obtiene, cuánto gasta, cuánto va guardando, sino también el cómo lo gasta? Porque si entramos en este caso hipotético, una persona en una isla o en un desierto, no recuerdo qué había hecho, si esta persona se queda sin recursos por no saber manejarlos bien, moriría. Entonces, es también el hecho de cómo gastarlos, ¿no? Exactamente, sí. El cómo gastarlo y en qué momento gastarlo y en qué. Ustedes, lógicamente, el año pasado quizás fue más duro y había muchas especulaciones, ¿sí?, respecto a cómo utilizar los recursos, ¿sí? Unos decían, bueno, ahora con la pandemia se van a cerrar todos los supermercados, quizás haya desabastecimiento, entonces compremos porque ahí nos quedamos sin alimentos. Y otros decían, y comprá porque puede ser que
también haya un aumento grande de precios, porque no haya abastecimiento de determinados productos. Entonces, también el momento. Ustedes recordarán, cuando pasó esto el 20 de marzo del año pasado, yo recordaba, ustedes lo recordarán seguramente, ¿qué pasó en los supermercados? Creo que fue un domingo, no sé si fue el 21 o por esos días. ¿Qué pasó en todos los supermercados si ustedes fueron al supermercado? Se llevaron todo el papel higiénico, profe. Todo, no quedó ni una maquinita de afeitar. ¿No? Yo vendía alcohol como loco, no se imagina. ¿Sí? Sí, faltaba en todos lados. ¿Vos tenés algún comercio? ¿O trabajás en comercio? No, la vio un amigo y me dijo, vamos a hacerla, y dije, sí, de una, vamos a hacerla. Perfecto. Y le decimos aparte. Buenísimo. ¿Viste cómo en ese caso, bueno, la gente fue por este tipo de producto, el alcohol en gel, que quizás vos lo tenías un determinado precio y con eso despegó? Bueno, ahí también está la visión que tenga cada uno y dice, bueno, en los recursos, esto hoy los voy a invertir, por ejemplo, como hizo el compañero, en comprar alcohol en gel y venderlos, porque puedo sacar un margen de ganancia mayor. Y aquel que la vio también, que se venía algo nuevo, el tema de los barbijos, ¿sí? Aquel que se puso a producir a gran escala, ¿sí? Con un determinado diseño, qué sé yo, también. ¿Sí? Entonces, como dijo la compañera, creo que Delfina de Besa, no es solo también cómo lo gasto, sino también en qué momento y en qué lo puedo llegar a gastar. Toda esa situación que la da tener una contabilidad, ¿sí? Organizada, ordenada, ¿sí? Porque como dice las definiciones que me están dando, es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, ¿sí? La situación económica y financiera, ¿sí? A partir de ahí ver, ¿sí? Proyectar hacia adelante, lógicamente, cómo lo voy a utilizar esos recursos, ¿sí? Entonces, podemos concluir una definición que dice el profesor Enrique Ford Newton, ¿sí? Que es un profesor que aún está vivo, que ya es un profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas. No crea que ha fallecido, nada de eso, todavía está vivo, es una eminencia, la verdad. Voy a ser sincero también, yo cuando arranqué quizás a estudiar, por ahí pensé que ya no estaba, ya no existía, ¿sí? Pero existe y la verdad que, bueno, en su momento tuve alguna oportunidad de compartir su conocimiento y la verdad es un gran profesional y excelente profesor, ¿sí? Y él dice que la contabilidad es una disciplina técnica, ¿sí? Que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, los bienes de propiedad de terceros, en su poder y ciertas contingencias produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente, ¿sí? Acá nos está diciendo que la contabilidad es una disciplina técnica, ¿sí? Ustedes habrán leído en la literatura, ¿sí? Que también hay diferentes escuelas de la contabilidad que consideran que, por ejemplo, la escuela anglosajona, que es la contabilidad es un arte que se dedica a registrar, ¿sí? A controlar, ¿sí? Y a medir el patrimonio, que eso nos permitirá a nosotros tomar decisiones hacia nuestro futuro, ¿sí? Puede ser que sea así también, ¿sí? Lógicamente, para algunos es un arte realizar informes contables, realizar un ordenamiento de las cuentas, poder proyectar hacia el futuro con un presupuesto y decir, bueno, esto es lo que tenemos de... ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, porque pensé que se había como que Sí. cortado. Bueno, díganme porque la verdad que yo voy a seguir y si no los voy a perder. Y como les decía, ¿no? También puede ser considerado como un arte, otro también, como la Escuela Europea Continental, la considera como una ciencia, ¿sí? Acerca de ciertos procedimientos, normativas, ¿sí? Regulaciones
¿sí? Acerca de lo que es la contabilidad, procesos, ¿sí? Y sistemas que lleva adelante la contabilidad, que también puede ser considerada una ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también investiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desarrolla, ¿sí?, todo un andamiaje de sistema que puede seguir todavía creciendo. ¿Por qué? Porque todo, como todo en la ciencia, también va avanzando. ¿Sí? En una de las charlas que participé, que la dio el profesor Enrique Newt y también la Santiago Lasati, se hablaba que la contabilidad lo que quiere hacer también está avanzando, y cómo poder evaluar objetivamente el conocimiento intelectual de una persona. ¿Sí? Cómo poder medir, ¿sí?, el conocimiento intelectual de cada persona. ¿Sí? Porque eso también para una organización es un patrimonio. ¿Sí? Porque si, suponga, como se decía en esa charla, un ejemplo, toma una persona joven que no tiene experiencia, nada en el trabajo ni en la contabilidad, yo lo formo, y esa persona crece en conocimiento, ¿sí? Esa persona a los 5 o 10 años ya no es lo mismo como cuando ingresó. Lógicamente tiene mucho más conocimiento, tiene más responsabilidades quizás. Y ese conocimiento que tiene esa persona, la contabilidad también debería tratar de medir. Y en eso también está. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si esa persona, una vez que ingresó en mi organización a los 5 años, 7 años, se va? ¿Sí? Si no tomo una persona con el mismo conocimiento, me estaría descapitalizando de capital intelectual. Yo tendría que tomar otra persona con el mismo conocimiento, ¿sí?, para que me pueda llevar todas las funciones que hace esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo una persona que no tiene ese conocimiento y que vuelvo a arrancar de cero, lógicamente voy a perder mucho tiempo. ¿Sí? Voy a tener que volver a formar a esa persona. No solamente tiempo, inversión también dinero. ¿Sí? Y eso es lo que la contabilidad también hoy en día está tratando de alcanzar. ¿Sí? Entonces, como dijimos, para nosotros y para el profesor, ¿sí?, Enrique Ford Newton, consideramos que la contabilidad es una técnica. ¿Sí? Algunos creen que es una ciencia, otros creen que es un arte. Para nosotros es una técnica que nos permite realizar un procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este sistema actúa como un sistema. ¿Sí? No está perdido en medio del limbo, sino que este sistema está contenido dentro de otro sistema, que es un sistema mayor, que es la organización, lógicamente. Pero este sistema de contabilidad, lógicamente, necesita nutrirse. ¿De qué? Para que dé comienzo a todo el proceso contable. Lógicamente necesita nutrirse de datos económicos. ¿Sí? Estos pueden provenir, lógicamente, de hechos económicos generados internamente o generados externamente, fuera de la organización. Bueno, todos esos datos, una vez que ingresen al sistema, son procesados, ¿sí?, van a salir como ¿qué? Como información. ¿Sí? Y como datos podemos tener diferentes cuestiones. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, ingresa al sistema de información contable o al área contable. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una factura de venta de mercaderías, una factura por cobro de un servicio. ¿Sí? Podemos tener también una planilla de nómina de personal por todas las horas extras que han realizado, o también una nómina sobre todos los sueldos que deberíamos pagar. ¿Sí? Podemos tener también deudas. ¿Sí? Podemos tener también el conocimiento de la pérdida de un juicio que nos comuniquen. Podemos tener dentro de nuestra organización algún siniestro, y en ese sentido tenemos que saber si tenemos seguro o no. ¿Sí? También se puede generar fuera de la organización, por ejemplo, el aumento
sostenido y generalizado en el nivel general de precios, que eso traducido es la inflación. Podemos tener un crecimiento grande en la inflación y ver cómo nos repercute. También podemos saber que el tipo de cambio de la moneda extranjera está subiendo mucho, ¿sí? También podemos tener información de que se va a restringir la importación y la exportación, y eso va también, dependiendo si yo importo o exporto, cómo me va a perjudicar, ¿sí? Entonces, todos esos datos que yo voy recabando, que pueden venir de mi propia organización, desde afuera, ¿sí? Yo los voy a procesar, ¿sí? ¿Qué puede ser? Mi primer registro va a ser a través de las cuentas contables, ¿sí? Y eso puede ser que lo lleve al libro diario, luego al libro mayor, ¿sí? Puede ser que también realice conciliaciones por los extractos bancarios que yo tengo en mi poder, para ver cómo está mi cuenta bancaria, ¿sí? Mi libro sueldo, mi libro IVA, ¿sí? Para ver cómo está mi posición de IVA, ¿sí? Muchas funciones que pueden darse dentro de ese proceso, ¿sí? Y que luego, lógicamente, esos van a salir, todo lo que se procesa, todos esos datos van a salir como informes, ¿sí? Que algunos pueden ser de publicación y otros pueden ser de gestión, como bien dicho, ¿sí? Y en ese proceso, no solo vamos a procesar lo que tiene que ver con la composición y evolución del patrimonio de mi ente, sino también algunos bienes que estén en poder nuestro que sean de terceros, ¿sí? Y ciertas contingencias que pueden llegar a producirse. Supóngase que yo vendo bienes que yo otorgo ciertas garantías, ¿sí? Y que en el futuro, si se averían o se rompen, debo cubrirlas, ¿sí? Y eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? ¿La contingencia tiene un límite de tiempo? ¿O No, en el caso ese sí. En el caso ese, depende de la garantía que vos otorgues, 1 año, 2 años, bueno, la contingencia lo vas a reflejar en ese sentido, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, en el caso de un deudor incobrable, ¿sí? Depende de la financiación que vos le otorgues, también puede llegar a ser 1 año, 2 años, depende del acuerdo que vos puedas llegar a tener. También puede ser una contingencia, un juicio que te entablen a vos. Si vos no sabés cuánto puede llegar a durar un juicio, puede ser 2 años, 3 años, 5 años, depende de la resolución que pueda llegar a generar la justicia. Mientras lo tengas, porque te dicen tus asesores legales, mirá que tenemos un juicio, guarda, que podemos llegar a perderlo, es muy probable, bueno, yo tengo que constituir una contingencia en caso de que no sea favorable a mi realización. ¿Sí? Y después dice, produce información para la toma de decisiones de administradores, como bien les decía, y terceros interesados, ¿sí? No solamente nos permite todo lo que realiza el sistema de información contable, tomar decisiones a los administradores, a los dueños de una organización, sino también a terceros interesados. Y terceros interesados, ¿quiénes pueden llegar a ser? los inversionistas? Exacto. Pueden ser los futuros o potenciales inversionistas en mi organización. ¿Quién también puede llegar a ser interesado en conocer mi situación económica, patrimonial, financiera? Otras empresas. Otras empresas, el mismo Estado, la AFIP, el mismo sindicato, ¿sí? Hay muchos agentes terceros que pueden llegar a estar interesados, lógicamente, en cómo es la vida o el desempeño de mi organización. Y los empleados también pueden ser interesados. O, si lógicamente también, por ejemplo, están diciendo los socios, o terceros que quieren ser parte de mi organización, ¿sí? Trabajar en mi organización. ¿Les parece que también puede ser interesado para ellos? También. ¿Por qué? Porque si es una empresa creciente, que viene creciendo hace varios años, que viene ocupando posición en el mercado, bueno, van a querer formar parte de mi empresa. Y si yo estoy trabajando y supónganse, yo como empleado, yo también me voy a interesar. ¿Por qué? Porque si veo que tienen un balance o un estado de resultados con una ganancia grandísima, yo voy a decir, bueno, están ganando mucha plata, pero tengo la seguridad de
de que el sueldo me lo van a pagar. Pero ¿qué pasaría si vienen dando esos balances o ese resultado pérdidas ya 2 o 3 ejercicios seguidos? Sí, voy tirando currículum. Voy pensando, vamos a empezar a tirar currículum y voy viendo que de ahorrar también, porque no sé si me van a pagar el sueldo, ¿sí? Entonces, también para uno mismo es necesario, si se puede contar con información, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite tomar decisiones. Y también, como bien decía, para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente, ¿sí? En este caso, lógicamente, no solamente va a estar el Estado vigilando sobre los recursos de la organización, sino también los propios socios, que quizás algunos pueden ser que tengan parte o estén trabajando dentro de la organización o no. ¿Sí? Ahora una pregunta, profesor. Sí. Si la empresa cotiza en bolsa, sí se pueden buscar los estados, pero si no es cotizante, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde está, por ejemplo? No escuché bien. Que si la empresa no cotiza en bolsa, por así decirlo, ¿dónde puedes ver los estados de esa empresa? Bueno, en ese caso puede ser, por ejemplo, muchas empresas lo tienen publicado, ¿sí? O puedes pedir información también a la misma empresa, o en el consejo profesional muchos pueden llegar también a publicar sus balances, ¿sí? Pero generalmente las empresas, las grandes, lo publican, porque yo, por ejemplo, Alpargata, Ledesma, lo tienen, no te van a decir quizás el último, pero por ahí años anteriores, que sea, por ejemplo, 2 años, puedes llegar a tenerlos y vos puedes llegar a visualizar. Los de publicaciones estoy hablando, no te van a meter un presupuesto, un cash flow, eso no, te van a dar o vas a poder visualizar esto es un patrimonial, sin estado de resultado, un estado de evaluación del patrimonio. ¿Sí? Sí. Yo para chusmear ahí donde laburo. Ah. Y en el laburo, bueno, muchas veces, qué sé yo, uno por ahí confidencialmente te lo pueden proporcionar. En el caso, por ejemplo, de el lugar que yo trabajo, sí, se publica y a su vez también lo puedo solicitar. Lógicamente, eso no hay ningún inconveniente. Pero como vos decís, no sé cuál es la situación, por ahí si uno es nuevo, también es por ahí tener... No sé si está bueno solicitarlo. No, lógicamente con alguien de confianza. No lo vas a hacer con alguien que no conozca, no tengas confianza porque te van a mirar mal, primeramente, ¿no? A menos que no quieras invertir plata ahí y si llevas mucha plata. Pero bueno, no lo decía en forma de, con gente de confianza, nada más. Bueno, entonces también acá me habían dado varias definiciones y una era bastante académica, como yo decía. Pero si nos agarran, supónganse en apurado, alguien nos pregunta qué es la contabilidad, es simplemente saber cuánto tenés, cuánto debes y cuánto te queda después de pagar lo que debes. ¿Sí? La contabilidad es la herramienta con la cual podés resolver estas preguntas. ¿Sí? Cuando decimos cuánto tenés, estamos hablando lógicamente de todos los bienes, que sería el activo mínimo, ¿sí? Que después voy a definir, o en las próximas clases de la mañana, vamos a definir qué es el activo, ¿sí? Y cuánto debes, nos estamos refiriendo a lo que es el pasivo. Y después saber cuánto te queda después de pagar lo que debes, estamos hablando exclusivamente del patrimonio neto. ¿Sí? Dice, si la contabilidad es la que nos proporciona los mecanismos, no solo para el manejo de nuestra economía familiar, sino para juntar, registrar y clasificar las operaciones de una empresa y emitir informes para vecinos. Ahí está también una de las conclusiones de lo que la contabilidad nos proporciona, ¿sí? No es solamente para el manejo de economía familiar, ¿sí? Sino también para el manejo de las operaciones de una empresa, que se puede emitir un informe. Y también se puede decir al revés, no es solamente para el manejo de la economía de una empresa, sino también sirve para la economía familiar.
Y uno de los aspectos importantes que ustedes habrán visto en el libro, la información que uno va generando, procesando, es útil ¿para qué? Para la toma de decisiones. Es fundamental, ¿sí? Uno no tiene que quedarse con que el contador, ¿sí? Es el que está en el escritorio o en la computadora ahora, quizás desde un office, y registra las operaciones y nada más. No, una imagen muy alejada. Quizás en algún momento por ahí pensaba que el contador estaba sentado en el escritorio y no se movía. No, el contador muchas veces debe ir a buscar la información también, ¿sí? Y si se dedica independientemente a trabajar, lógicamente deberá ver a sus clientes, deberá conversar, ¿sí? Deberá solicitar la información, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que esté registrado, procesado y demás, se puedan tomar decisiones, ¿sí? Y como dice esta filmina, si lo vemos desde el ángulo de la administración, la contabilidad no es más que una herramienta para la toma de decisiones. Y ese es el sentido que debemos darle como individuos en nuestra economía familiar, como empresarios o como consultores y los asesores financieros. ¿Sí? A la economía hay que dar un rol no solo de registración, ¿sí? Y control, sino que nos permite a nosotros que tomar decisiones. En uno de los artículos, más o menos un año o 2 años, el decano de la facultad dijo que la contabilidad proporciona información, ¿sí? Y él decía que la información, hoy por hoy, es la que mueve el mundo, ¿sí? Y vaya que así lo es, ¿no? Cuando contamos con información, ¿sí? Que es segura, ¿sí? Estamos nosotros más seguros para decidir qué vamos a realizar. Pero cuando no tenemos información, lógicamente andamos a la deriva, ¿sí? Y también depende del valor que uno le puede llegar a dar a esa información, ¿sí? Un ejemplo también puede llegar a ser lo que ha sucedido con la pandemia. Quizás en enero o febrero del año pasado uno tenía información acerca de que esto estaba perjudicando en China, ¿sí? Y en otros países. Pero la verdad uno era bastante incrédulo de que iba a llegar, ¿sí? Quizás algunos creyeron y le dieron valor a esa información y tomaron decisiones al respecto. Otros quizás no, ¿sí? Y bueno, así quizás nos fue a nosotros y así quizás les fue a muchos en otros países, ¿sí? Pero bueno, lo importante es si uno tiene información y cómo es esa información, ¿sí? Para eso tiene que tener un buen sistema de información contable para que uno pueda confiar en ello. Bueno, como bien le dije recién, el sistema de información contable tiene estas 3 partes que ustedes pueden llegar a ver. Tiene una entrada, un proceso, una salida, ¿sí? En lo que se entrada es lo que es como el arranque del motor, como el flujo de ese combustible que ingresa, ¿sí? y enciende y arranca y pone en funcionamiento todo ese vehículo. Así es el sistema de información contable, ¿sí? En este caso, la entrada, como bien les dije, podemos tener como ejemplo muchos documentos, datos, como por ejemplo les dije, facturas, podemos tener un resumen de cuenta, bancario, un resumen de tarjeta, podemos tener una nómina de personal acerca de las horas extras, sueldos, podemos tener la cotización del dólar, podemos tener facturas de seguros, ¿sí? Podemos tener también información del INDEC acerca de cuánto fue la inflación, ¿sí? Y en función de todos esos datos, yo voy a decidir y los voy a procesar, ¿sí? También podemos tener recetas de cocina, una revista de tisú para las mujeres, y para los varones podemos tener el diario deportivo Leer, y de todo lo que yo veo, ¿todo eso voy a registrar? No, voy a registrar aquellas que tengan, lógicamente, consecuencia económica y patrimonial dentro de mi organización. Entonces, una vez que yo pude determinar qué voy a procesar, lógicamente en ese proceso, el primero que va a hacer, como bien os dije, va a ser a través de cuentas, y el primer registro va a ser, lógicamente,
el libro diario o una cinta contable, ¿sí? Eso después va a dar un mayor, a una hoja de prebalance, y luego va a dar el informe de, supóngase, como bien decía recién, el balance general o situación patrimonial. O el estado de resultados, ¿sí? O un estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? O un estado de flujo efectivo. Esos son los diferentes informes que podemos tener, y esos informes son de publicación. Esos se encontrarían, lógicamente, en la salida, ¿sí? Todos los informes patrimoniales, económicos, financieros, lo encontraríamos en la salida, ¿sí? Y como bien los dije recién, el primer registro que vamos a llevar a cabo va a ser a través de lo que es cuenta. Y la cuenta que agrupa todas aquellas partidas o anotaciones que son de la misma naturaleza, responden a un mismo concepto o poseen características o finalidades similares. Consecuentemente, podemos definir cuentas como el conjunto de hechos y actos económicos homogéneos, debidamente cuantificados. ¿Sí? Dice, agrupa todas aquellas partidas o anotaciones que son de la misma naturaleza. Responden al mismo concepto o poseen características o finalidades similares. Por ejemplo, decir, bueno, el hecho económico es la compra en efectivo de mercadería. Bueno, ahí yo puedo determinar, por un lado, dos cuentas. Una, por un lado, que estoy comprando mercaderías, que ingresa un determinado bien y le llamo mercaderías, ¿sí? Y por otro lado, estoy viendo que está saliendo un recurso, un bien, ¿sí? Que es dinero, ¿sí? Entonces, bueno, yo a todas las operaciones económicas que yo utilice dinero, que yo pague o cobre, ¿sí? Voy a utilizar una cuenta que tenga que ver con esta misma naturaleza, ¿sí? De cobros y pagos, que va a ser la cuenta caja, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con bienes, en ese caso tenga que ver con bienes que yo comercialice, ¿sí? Que compre y venda, y decir, bueno, esos son mercaderías, y utilizaré esas cuentas, ¿sí? Y así sucesivamente para cada hecho económico. Luego tenemos la clasificación de las cuentas, ¿sí? Y las cuentas se pueden clasificar en patrimoniales, patrimoniales activas, patrimoniales pasivas, patrimoniales del patrimonio neto. ¿Sí? En el caso de patrimoniales activas tenemos, como bien le dije recién, la cuenta caja, la cuenta banco, la cuenta volverse a depositar. Podemos tener también la cuenta bancos, mercaderías, y podemos continuar, ¿sí? En el caso de cuentas patrimoniales pasivas, podemos tener aquellas deudas comerciales, que pueden ser proveedores, documentos a pagar, acreedores varios, etcétera, ¿sí? Y como cuentas patrimoniales de patrimonio neto, podemos tener, lógicamente, la cuenta capital, la cuenta prima de emisión, reserva legal, reserva estatutaria. Así que todas estas cuentas que yo les estoy diciendo, ya las vamos a ir viendo más detenidamente algunas mañanas, ¿sí? Igualmente no se asusten si no las recuerdan todas, porque lógicamente las vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, más puntillosamente, exclusivamente, también lo van a ir viendo en los casos prácticos. Vamos a ir viendo cada una de esas cuentas, se va a ir repasando, ¿sí? Y esto lo van a ir incorporando de a poco ustedes. Y después, lógicamente, también tenemos, como bien dice ahí, cuentas de resultados, las negativas, o de pérdidas, positivas, ¿sí? O de ganancias. Luego tenemos también cuentas de movimientos de control, cuentas regularizadoras de activos, cuentas regularizadoras de pasivo. Luego tenemos cuentas por su contenido, analíticas o simples, sintéticas o colectivas, y por su agrupamiento, compuestas o recompuestas. De todas estas clasificaciones de cuentas que estamos viendo, nosotros en la materia, porque es la primera materia contable que ustedes tienen, muchos quizás ya dicen, sí, ya vi todas esas, las tengo todas vistas. Otros pueden decir, no, yo la verdad que no la vi nunca. Otros pueden decir, no, la vi hace tiempo. Bueno, nosotros, en la materia, en los ejercicios, vamos a utilizar cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Lo que tiene que ver con cuentas regularizadoras de activos, de pasivos,
o de movimiento control, ¿sí? Esa no la vamos a ver, ustedes la van a ir viendo en la próxima materia, los que lógicamente sigan la carrera de contador, ¿sí? Pero en principio, con esas cuentas que les mencioné, las patrimoniales de resultado, vamos a estar bien, ¿sí? Porque con esas son las que trabajamos durante el cuatrimestre. Muchos dirán, no, pero es bastante sencillo. Sí, en los prácticos arrancamos sencillamente, y esa es la idea, que ustedes puedan llegar a entender bien el manejo de las cuentas. Y lógicamente, luego, en la medida que vamos avanzando en los casos prácticos, la cosa se va poniendo más interesante. No les quise decir más complicada. Se va a ir poniendo más interesante, ¿sí? Bueno, y para hacer un repaso, lo que es cuentas regularizadas del activo, cuentas regularizadas de pasivos, son aquellas que tienen un saldo contrario a la de su cuenta original, ¿sí? Y quiere decir, como bien dice el título, las regulariza, ¿sí? ¿Por qué? Porque va regularizando su saldo, ¿sí? Va realizando ajustes, ¿sí? Todos los años, ¿sí? En que lógicamente se utiliza este tipo de cuenta. Y un ejemplo de ese tipo de cuenta es cuando utilizamos en un bien de uso, una maquinaria, la cuenta amortización. Si vamos a reconocer en un determinado periodo de ejercicio un resultado negativo, ¿sí? Porque los bienes, como sabemos, en el caso de los bienes de uso, se deprecian, ¿sí? No vamos a hablar de la vida útil de cada uno hoy, ¿sí? Pero tiene una vida útil, entonces, bueno, cada año uno va a ir reconociendo una porción de ese bien que va a depreciar, y bueno, esa cuenta de amortización es una cuenta, lógicamente, de resultado negativo, pero va a tener como contrapartida una cuenta regularizadora, que en ese caso es la cuenta de amortización acumulada de rodado, maquinaria, lo que fuera. Y esa cuenta de amortización acumulada va regularizando la cuenta principal rodada, ¿sí? Supónganse que ese bien está registrado en el balance por 1000, ¿sí? Al crear esa cuenta regularizadora, ¿sí? Que va a tener un saldo de 200, el bien va a quedar en 800, ¿sí? Después tenemos por su contenido, dice cuentas analíticas o simples, ¿sí? Esas se refieren, por ejemplo, a si yo tengo un deudor, unos deudores por venta, que yo vendí cuentas a crédito, ventas a crédito, sí, mercaderías a crédito, y digo, bueno, Santiago Manuel Gardela compró 10 litros de aceite y por 10.000 pesos, y me los va a pagar a 30 días, ¿sí? Y vive en, supónganse, no sé, Cava, Avenida San Martín, tengo todos los detalles de ese deudor, ¿sí? Y sintéticas o colectivas es utilizar, en este caso, la cuenta deudores por venta, y ahí tengo todos los deudores, ¿sí? Está Santiago, está Nicolás Bogado, está Lucía Sala, están todos los deudores ahí, en esa cuenta deudores por venta. Y después dice las cuentas por su agrupamiento compuestas, ¿sí? Esos son ya cuentas que tienen que ver con rubros, ¿sí? En los estados contables, en el caso de la situación patrimonial, lógicamente se conforma por rubros, ¿sí? Y uno de esos rubros pueden ser el rubro caja y banco, ¿sí? Y como recompuesta podemos tener, lógicamente, la cuenta resumida en un solo importe, que es todo lo que agrupa el activo, o el pasivo o el patrimonio, ¿sí? Bueno, perdón, me pasé. Y esto es lo que yo les decía. Los estados contables están conformados por rubros y cuentas, ¿sí? Contienen un plan de cuentas y un manual de cuentas, ¿sí? El rubro y cuenta es lo que yo les dije recién, ¿sí? Supónganse que el activo está conformado por el rubro caja y banco, por el rubro inversiones transitorias, por el rubro créditos por ventas, ¿sí? Por el rubro
en este caso bienes de cambio, bienes de uso, inversiones permanentes, etcétera, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más gráficamente cuando veamos en la clase de estados contables. Ahí lo voy a mostrar y lo van a ver específicamente. No sé quién está haciendo ruido, le pido que cierre soy el yo micrófono, porque me estaba haciendo mucho ruido. Gracias. Que luego en la clase de estados contables lo voy a mostrar, ¿sí? Pero en principio piensen que un estado, en este caso estado de situación patrimonial, lo van a ver ordenado por rubros y por cuentas. Como bien les dije, caja y banco, ahí van a encontrar lo que tiene que ver con la cuenta caja, lo que tiene que ver con la cuenta fondo fisco, lo que tiene que ver con la cuenta valores a depositar, con la cuenta que tiene que ver con moneda extranjera, con la cuenta que tiene que ver con un banco, cuenta corriente, etc. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás rubros. ¿Sí? Y toda organización, toda empresa tiene lógicamente un plan de cuentas. ¿Sí? ¿Y el plan de cuentas qué es? Es un ordenamiento metódico de todas las cuentas que se sirve el sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines. ¿Sí? Y hay un plan de cuentas que es para una organización comercial, una organización industrial, puede ser para una empresa agrícola o ganadera, ¿sí? Para todos no es el mismo plan de cuentas, ¿sí? Porque yo no voy a utilizar, supónganse, en mi empresa agrícola o ganadera, un plan de cuentas que se utilice en una organización industrial, que tenga que ver con maquinaria, que tenga que ver con, supónganse, hierro, bulones, ¿sí? Esas cuestiones en una empresa agrícola o ganadera no voy a ver, voy a ver todo lo que tenga que ver con la cuestión ganadera, ovina, vacuna, que tiene que ver con cuestiones de cereales, granos, ¿sí? Con todas esas cuestiones que tienen que ver, lógicamente, a esa organización, ¿sí? Y como bien dice, las características es la adaptabilidad a cada tipo de explotación, como bien decía recién. Hay plan de cuenta para una empresa comercializadora, ¿sí? En este caso puede ser, por ejemplo, que se dedique a vender, supóngase, muebles, que sea de cocina, mesa, silla, etc. Puede haber un plan de cuenta, como ya les dije, para una empresa industrial y puede haber un plan de cuenta para una organización agrícola o ganadera. Flexibilidad. Un plan de cuenta que viene armado. Este sistema lo que permite también es agregarle cuentas y más cuentas, ¿sí? Que reflejen que todos los hechos económicos que se puedan llegar a producir, ¿sí? Completo. Tiene que abarcar todos los hechos económicos que genere una organización y debe estar ordenado. Este plan no está hecho como yo quiero o yo toco este plan y lo ordeno como a mí me gusta. No, tiene un ordenamiento. Así que ya ustedes lo van a ver, cómo se va ordenando el activo, cómo se va ordenando el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Ustedes lo que van a ver en teoría, luego lo van a ver también en un esquema de cómo es un plan de cuenta organizado y ordenado. ¿Sí? Y luego tiene que ser claro, ¿sí? No tiene que dar dudas a ambigüedades o a diferentes interpretaciones, ¿sí? Todo lo que se exponga allí tiene que ser claro, ¿sí? Para que no dé lugar a ambigüedades o a pensar diferente a lo que una persona con conocimientos contables pueda llegar a tomar una decisión. Hay personas que quizás no todos son profesionales en las ciencias económicas, pero conocen, lógicamente, si yo les hablo y les digo qué es, si manejan el negocio, lógicamente, ¿no? Una cuenta que se refiere a, como ser inversiones transitorias, la compra de bonos, ¿sí? Lógicamente yo voy a utilizar una cuenta que tenga que ver inversiones transitorias, bonos, X, o por tanto importe, ¿sí? Utilizar otro tipo de cuenta, inversiones transitorias, en una especificación, o diga, bueno, inversiones transitorias en la bolsa de comercio, el tipo puede llegar a pensar muchas cosas. ¿En qué se invirtió? ¿En bonos, en acciones, en títulos públicos, en qué? Tengo que ser claro, ¿sí?
Codificación, ¿sí? Las cuentas que conforman los estados contables están todas codificadas. Es numérico decimal, permite adicionar o suprimir cuentas sin que su estructura se resienta. Contempla la posibilidad de incorporar cuentas en los rubros correspondientes. Es lo que yo le decía recién. El plan de cuentas tiene que tener la posibilidad de incorporar nuevas cuentas para que contemple todos los hechos económicos, ¿sí? Eso, profesor, es como tener varias carpetitas que diga 1.1 está, no sé, caja de banco. Y ahí lo desglosás, como se va desglosando, puede ser. Sí, me dice Dylan León, exacto. Sí, es así, Sí. exactamente es así. Suponete, le doy un ejemplo. Yo digo, bueno, el activo es 1. Bueno, ahora voy a bajar a rubros. Digo, bueno, 1.1, rubro caja y banco. ¿Sí? Y después voy a pasar a trabajar dentro del rubro caja y banco. Digo, 1.1, cuenta caja. 1.12, voy a decir fondo fijo. ¿Sí? 1.1.3, voy a decir volverse a depositar. Y así puedo seguir, digamos, con el rubro del activo. Puedo decir, bueno, 1.1 es caja y banco, 1.2, ¿sí? Puedo decir la cuenta de inversión transitoria, puedo decir 1.21, puedo decir la cuenta plazo fijo, títulos Claro. públicos 1.23, ¿sí? Es como que en el 1.1 hay uno, después en el 1.2 hay otro, pero el 1 siempre es del activo, por eso se pone adelante, ¿no? Claro. Si yo pusiera ponerle 2.1, ponerle, no sé, ya ponerle que pongo el pasivo ahí, se podría hacer y sería 2.1, 2.2, Claro. una cosa así. Ahí, para no tener duda, ponele no, es así. En ese caso, puedo decir 1, digo el activo, 2, voy a decir pasivo, suponete digo, bueno, en el caso de deudas comerciales, digo 2.1, ahí pongo todas las deudas comerciales, y digo 2.11, digo la cuenta, suponete, de proveedores, 2.12, la cuenta documentos a cobrar, y así puedo seguir. Y después digo, bueno, tengo 3, el patrimonio neto. Y digo, bueno, ahí en el rubro de patrimonio neto digo 3.1, ¿sí? La cuenta capital. Y después digo, bueno, 3.1, la cuenta prima de emisión y así puedo continuar. Pero ese es el ordenamiento que se le da al plan de cuenta y se le da un ordenamiento, como bien se dice aquí, numérico, ¿sí? Y después también, lo vamos a ver, también por qué es así, que se ordena y por qué va primeramente la cuenta caja y no va la cuenta, suponete, plazo fijo perdido, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la clase mañana, sí, mañana tiene que entrar. Y también lo van a ir reiterar a veces, lo van a ver con los chicos en la práctica, lo van a repasar por qué se ordena el activo de una determinada manera, por qué se ordena el pasivo de una determinada manera, ¿sí? Bueno, y como bien le decía, en el sistema de información contable, la registración lógicamente la vamos a hacer a través de cuenta, y uno de los primeros registros que tenemos es el libro 10, ¿sí? Que lo van a ver, lo ven de esta forma, ¿sí? Lógicamente ahí tiene una fecha, cuando se produjo ese hecho económico, el concepto, ¿sí? Acá, lógicamente se retiró 2.000 pesos del banco, ¿sí? Ingresó caja, lógicamente disminuyó nuestro dinero del banco por 2.000 pesos, tenemos el debe y el haber. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué se llama debe? ¿Por qué se llama haber? Es algo convencional que se lo ha llamado de esa manera. Ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Se lo ha llamado de esta manera y, bueno, ustedes dirían, sí, pero también puede haber tenido otro nombre. Sí, puede haber tenido otro nombre. Sí, puede haberse llamado Blanco y Negro, también. Boca River, también. Independiente Racing, también. Pero bueno, le llamaron debe y haber, ¿sí? Lógicamente las cuentas de activo, lógicamente tienen saldo deudor, ¿sí? Las cuentas del pasivo, lógicamente tienen saldo acreedor, ¿sí? Y luego de registrar el libro diario, lógicamente pasaremos a lo que es el libro mayor, que es reflejado tipo como una T,
¿sí? En el cual, lógicamente, ahí se reflejan todas las operaciones, todos los débitos y todos los créditos y el saldo, ¿sí? Como bien le dije yo recién, este tipo de cuenta que es de activo tiene que tener, lógicamente, saldo deudor. Y el proceso de la información, ¿sí? Yo dije que el proceso de información tiene que ser para nosotros seguro, confiable. ¿Por qué? Porque si 2 más 3 es 5, a nosotros nos va a permitir tomar una decisión respecto a ese recurso que yo tengo, ¿sí? Si yo digo 2 más 3 es 10, y me va a permitir tomar una decisión. Y quizás me lleva a tomar otro tipo de decisiones. Si yo digo tengo 10, bueno, digo, supónganse, tengo 10 millones, bueno, voy a poder realizar X inversión. Si yo digo tengo 5 millones, voy a poder realizar otra inversión, ¿sí? Pero en ese caso, la información o el proceso de información que yo realice, lógicamente debe ser seguro y confiable, porque si no, me puede llegar a llevar a tomar diferentes decisiones. No es lo mismo tener 10 millones que 5.000 pesos, ¿sí? Entonces el sistema tiene que funcionar bien. Y les comento, en la organización donde yo trabajo, hace, sí, más o menos 4 o 5 años hace el cambio muchas veces de sistema, y la verdad, hubo un momento que un año se hizo un cambio de sistema y la verdad es que todo lo que uno registraba, cuando lo iba a ver, en vez de darnos la información, el resultado final, supóngase en 5, nos daba 10, 20, y quizás también alguna vez llegó a dar menos 10, ¿sí? Con ese tipo de sistema uno no podía seguir trabajando, entonces se tuvieron que seguir haciendo ajustes, porque eso impactaba en todo, en los informes contables, en un estado de resultados, en un estado de situación patrimonial, y también nos reflejaba o nos impactaba también en las conciliaciones bancarias, ¿sí? Yo agarraba un extracto bancario que venía del banco y me decía, bueno, tenemos estas operaciones y tenemos este saldo, ¿sí? Y yo veía mi registro contable, ¿sí? En la parte de mi sistema, ¿sí? En la cuenta banco, y yo veía operaciones que o no estaban, o estaban de más, o no existían, y el saldo reagrandado, y si yo partía el saldo del banco no llegaba nunca, y si yo partía al revés del saldo del banco desde mi sistema, tampoco llegaba nunca. Y era problema de qué? Del proceso de información, ¿sí? Por eso es bueno contar con un buen sistema de información, ¿sí? Y este sistema también depende. ¿Qué sistema voy a utilizar? Voy a utilizar un sistema Begerman, Tango, voy a utilizar un Excel, ¿sí? Y eso va a depender de cuál sea el volumen de las operaciones que realice la organización. Si yo tengo una empresa chiquitita, un kiosco, y quizás tener un sistema Begerman, Tango, por ahí no me conviene. Por ahí me conviene que tener un Excel y llevar mi cuenta ordenada, y a su vez me conviene tener un profesional que yo le pase toda mi información, toda mi factura, todos los papeles, la documentación, y a su vez también le puedo agregar el Excel, ¿sí? Y de esa manera llevar la contabilidad, porque quizás a mí, como si tengo un kiosco, tener un sistema Begerman o un Tango, porque es mucha plata, ¿sí? O un SAP, ¿sí? Entonces no me conviene el costo-beneficio, ¿sí? Entonces eso también, si es una empresa grande, quizás me conviene, sí, tener algo, un sistema Begerman que sea lo más completo posible y confiable, un sistema Tango, ¿sí? Lo que fuere, y que me permite tener a mí un proceso de información, lógicamente, lo más fiable posible. ¿Se van entendiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, y acá, como les decía, ¿sí? El sistema de información contable, lógicamente, está contenido dentro de otro sistema mucho mayor, que es la organización, ¿sí? Y la organización también está contenida en otro sistema mucho mayor, que lógicamente está
dentro de un macroentorno y un microentorno, ¿sí? Dentro de lo que es microentorno rumbo al negocio tenemos a los organismos de influencia, tenemos a los proveedores, nuestros propios competidores, nuestros clientes, propietarios, ¿sí? Que pueden ser parte de la organización o no, ¿sí? Y luego dentro del macroentorno podemos tener factores políticos, económicos, legales, ambientales, ¿sí? Sociales, ¿sí? Ahí, lógicamente, otro factor fundamental es el tiempo, ¿sí? Un sistema social como una organización nunca se queda quieta en el tiempo, tiene un pasado, ¿sí? Todo lo que realizó esa organización durante todo el tiempo transcurrido, un presente, lo que está haciendo hoy, lo que está desempeñando como organización, y ustedes ven que va una flecha hacia la derecha, que va hacia el futuro. ¿Y eso qué está haciendo? ¿Qué quiere decir? Visualizar el futuro, a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir, qué quiere alcanzar, ¿sí? Como organización. Y ustedes ahí pueden ver que, lógicamente, dentro de este sistema, lógicamente hay proveedores, como bien les decía, de recursos, de servicios, ¿sí? Que son necesarios para que se mueva todo este sistema. Que una vez que están dentro de este sistema se procesa y luego, lógicamente, saldrá como un producto, lógicamente, que está destinado ¿a quién? A nuestros clientes. ¿Sí? Luego tenemos, como bien dijimos, también organismos de influencia, ¿sí? Como organismos del Estado, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, AFE, los sindicatos, tenemos los competidores, lógicamente, que están dentro de nuestro rubro, o futuros o potenciales competidores. Y dentro de nuestra organización, lógicamente, tenemos un management que se encarga de todo lo estratégico, ¿sí? El diseño estratégico y de la creación de un nuevo producto, de inversión en nuevos mercados, ¿sí? Y lo que trata de hacer es manejar la gente, la información y toda la tecnología que se produzca en esa organización, ¿sí? Y luego, como bien dijimos, también nuestro macroentorno que puede llegar a influenciarlo, como los factores políticos, que puede ser, qué sé yo, la restricción de las importaciones, las exportaciones, y puede ser factores económicos, como por ejemplo una inflación, una devaluación, una recesión económica, pueden ser factores ambientales, ¿sí? Que me pueden llegar a perjudicar a mí, en el caso de, si yo me encuentro dentro de una zona... Como la sequía que hubo. Claro, por ejemplo, una sequía que yo necesite un recurso fundamental como el agua, o si yo estoy cerca de un denso bosque que se produzca un gran incendio, o puede ser también algo hoy por hoy, un factor que nos está perjudicando, ¿qué es? Factor sanitario, de salud, a través de este virus que lógicamente a las organizaciones le afectó, ¿sí? En su actividad económica, cuando estuvimos encerrados. Muchas hicieron un parálisis de toda su producción, ¿sí? Factores también culturales, sociales, cambios de hábitos en la sociedad acerca de determinados productos. Antes quizás, supónganse, en una empresa, la Serenísima, que se dedicaba a vender productos lácteos. Por ahí hacía todos productos con características enteras. Pero después la sociedad fue evolucionando, cambiando y que fue pidiendo productos light, ¿sí? La leche light, por ejemplo, también yogures light. Entonces, bueno, también factores culturales que van cambiando, también la organización se tiene que ir adaptando, ¿sí? Porque eso nos va impactando a nosotros, ¿sí? Y bueno, como bien les dije, la contabilidad no es de ahora, ni de hace unos años, ni de hace 10 años, viene desde que se remonta de los tiempos más antiguos, cuando, como bien les dije, el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades, porque, como bien hablamos, su memoria no bastaba para guardar la información requerida, ¿sí? Y esto viene desde hace mucho tiempo de muchas civilizaciones, como la egipcia y la romana, ¿sí?
Bueno, ahí ustedes pueden llegar a ver que había un famoso código Hammurabi promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., contenía a la vez leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los préstamos, las ventas, arrendamiento, comisión de depósitos y otras figuras propias del derecho civil y mercantil. Y esto también en la época de los egipcios y romanos se llevaba a través de las registraciones a través de papiros, ¿sí? Eran telares en el cual se iba redactando todas las operaciones económicas o mercantiles que ellos iban generando, ¿sí? Después también teníamos, bueno, ahí como les decía, el instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura de papiros, las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar por los estudiosos. Lógicamente era algo que propia de esa cultura, código Hammurabi, que lógicamente estas anotaciones las entendían ellos, ¿sí? Lo de esa cultura egipcia, ¿no? No, pero si eso se lee re bien. Ah, sí, perfecto. Claro, lo que... ¿Lo entendés? Decime que dice ahí, ¿cuánto compraron, cuánto vendieron, cuánto pagaron? Está perfecto. Y para ellos sí la contabilidad era un arte, ¿no? Cómo les encantaba dibujar ahí, ¿eh? Hicieron las pirámides, los libros, ¿no? Hacen de ¿Qué habrán todo. estado haciendo estos muchachos? Bueno, a ver. Y bueno, después pasamos, sí, lógicamente a la Edad Media. Ahí entre los siglos VI y IX en Constantinopla se emite el soldur de oro, con peso más o menos una moneda de 4,5 gramos, que se utilizó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo, mediante esta medida homogénea, la registración contable. ¿Sí? Ahí ya en la Edad Media avanzamos a lo que tiene que ver a la concepción de una moneda, así que puede ser una unidad de registro contable. Y después dice en Grecia cómo fue, los templos helénicos, como había sucedido como muchos siglos antes, por lo de Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable, ¿sí? Cada templo importante, en efecto, posee un tesoro alimentado con los óvulos de los fieles o de los estados, donaciones que era preciso anotar escrupulosamente. Los tesoros de los templos no podían estar inmovilizados, se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamo al Estado o a particulares, ¿sí? Puede afirmarse así que los griegos fueron los primeros banqueros que desarrollaron esta temática, ¿sí? Y después, bueno, más para nuestros tiempos, edad moderna, se lo considera como pionero el estudio de la partida doble a un franciscano, Benedicto Protrugli, ¿sí? Frangeo, nacido en Dalmacia, autor de lo que es el libro de la Mercatura et del Mercante Perfecto, obra que terminó en escribir en 1458. ¿Sí? Este libro tenía destinado a la contabilidad en forma explícita y establece la identidad de la partida doble, ¿sí? Si algo ingresó en nuestra organización, algo tuvo que haber salido, ¿sí? Tiene que generar operaciones balanceadas, ¿sí? Sencillamente es eso. Y después tenemos a Fray Luca Pacioli, ¿sí? Que se lo conoce como el padre de la contabilidad, ¿sí? Y que profundizó el método que venía desarrollando el anterior, Benedicto Protrugli, ¿sí? Él lo profundizó al método de la partida doble, ¿sí? Más como lo conocemos nosotros, es muy parecido a la registración, digamos, que tiene que ver más manual, por ejemplo, la confección del libro diario, el balance y el borrador, que era o lo que es hoy el balance, ¿sí? Que se desarrolla hasta el día de hoy, lógicamente con instrumentos más modernos y tecnológicos. En aquel entonces, lógicamente, era todo a mano, una escritura toda a mano. Nosotros, hasta hace poco, quizás, supónganse,
hasta 50 años quizás era lo mismo, pero después, bueno, empezó a aparecer la tecnología y se empezó a llevar la contabilidad más digitalmente, ¿sí? Y como lo vemos hoy en día, ¿sí? Se lleva a través de sistemas que nos permiten hacer nuestro propio libro diario mayor, nos permite generar nuestras propias conciliaciones bancarias y de ahí sacar los correspondientes informes contables. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe, ninguna. No. No, Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, espero que haya sido una clase de utilidad, que te haya gustado, que haya resultado útil por sobre todas las cosas. Mañana van a ver lo que es la introducción del patrimonio, ¿sí? Es una clase fundamental que tienen que estar, porque ahí, lógicamente, como bien les dije hoy y la primera clase, ahí van a ver todo lo que tiene que ver específicamente qué es el activo, cómo está conformado, cuáles son las cuentas, ¿sí? El pasivo, el patrimonio neto, ¿sí? Van a ver lo que es la ecuación contable básica, ¿sí? La estática y la dinámica, ¿sí? Todas esas cuestiones que ustedes van a necesitar, ¿para qué? Para la clase del viernes, la clase práctica, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar, o en la metodología de nuestro trabajo en la práctica, arrancamos con nuestra piedra fundamental, que es la ecuación contable básica, que se va a explicar cómo la trabajamos, ¿sí? Y es por eso que mañana va a ser fundamental que participen de la clase, porque se va a arrancar también muy sencillamente, pero se va a ver todo lo relacionado al patrimonio, ¿sí? Y lo que es la ecuación contable básica, que va a ser necesaria para el viernes. Y el viernes es fundamental, fundamental también, que es el arranque de nuestra metodología práctica de trabajo, ¿sí? Si no está, posiblemente sí, se la puede decir otro compañero, lo puede comentar, pero quizás no es tan sencillo, si nunca lo vieron. Algunos lo habrán visto, pero la verdad que muchos dicen, no, de esta forma nunca lo vimos. Así que es fundamental la clase de mañana, es fundamental la clase de viernes. Así que, por mi parte, nada más. Y bueno, si no hay dudas, los voy librando, ¿sí? Y nos vemos mañana. ¿Sí? Bueno, profe, hasta mañana. Perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Mañana.